Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con mil preguntas en la cabeza. Y es que, como bien indica el título, la fecha de hoy, 7 de octubre de 2025, viene marcada por una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente para aquellos que seguimos de cerca la carrera y, seamos sinceros, la vida personal de nuestras estrellas favoritas. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Meth Özdemir, dos nombres que, cuando se juntan, prometen siempre generar un revuelo mediático. Y hoy, el revuelo es mayúsculo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo porque aquí analizamos a fondo cada detalle, cada pista, cada rumor que rodea a nuestros ídolos. No se pierdan nada. Parecía que tras sus proyectos individuales, la vida de Can y de Meth seguía su curso, cada uno por su lado, con sus éxitos y sus desafíos. Can con sus proyectos internacionales, su presencia en Italia, su innegable carisma que traspasa fronteras. Y de Meth, brillando en sus series turcas, demostrando una vez más su talento y su capacidad para conquistar al público. Pero como en las mejores telenovelas, o mejor dicho, en las teleseries turcas que tanto nos gustan, siempre hay sorpresas, giros inesperados que nos hacen especular y soñar. Y hoy, mis amigos, la sorpresa es de las grandes. La noticia que ha explotado hoy, 7 de octubre de 2025, involucra directamente a Can Yaman y de Meth Özdemir, y no es algo menor. Para aquellos que quizás no estén tan al día, recordemos brevemente la conexión especial que siempre ha existido entre Can y de Meth. Más allá de la química innegable que demostraron en la pantalla en Erkenci, esa relación trascendió las cámaras y se convirtió en uno de los romances más comentados y queridos de Turquía. Los fans, nos incluyo, vibrábamos con cada aparición juntos, con cada gesto, con cada indicio de que su amor era tan real fuera de escena como lo era en ella. Luego vinieron las idas y venidas, los rumores de reconciliación, las declaraciones enigmáticas, y finalmente parecía que cada uno había tomado caminos distintos. Sin embargo, el día de hoy nos demuestra que en el mundo de las celebridades, nada está escrito en piedra y las conexiones, a veces, resurgen de las formas más inesperadas. Entonces, ¿cuál es la noticia impactante que nos trae el 7 de octubre de 2025? Pues bien, según múltiples fuentes fiables y créanme, hemos estado investigando a fondo, Can Yaman y de Meth Özdemir están trabajando juntos de nuevo. Pero no se trata de un simple cameo o de una aparición fugaz. Hablamos de un proyecto que promete ser ambicioso, que los reunirá en pantalla, y lo que es aún más emocionante para muchos, parece que hay una química renovada, una complicidad que nos hace pensar que esta vez quizás sea diferente. Imaginen la expectación. El simple hecho de que sus nombres vuelvan a estar unidos en un comunicado oficial, en un anuncio de producción, es suficiente para encender las redes sociales. Los hashtags relacionados con ellos ya están inundando Twitter, Instagram, TikTok. Los fans turcos, los fans internacionales, todos están compartiendo su emoción, sus esperanzas, sus teorías. Algunos especulan con una nueva serie, otros con una película romántica, e incluso hay quien sueña con un reencuentro más personal que profesional. Y es que cuando una pareja que ha enamorado a tantos vuelve a cruzar sus caminos, la imaginación vuela. Hemos estado rastreando las filtraciones, los pequeños detalles que van saliendo a la luz. Se habla de un guión escrito por un equipo de renombre, de una dirección que promete calidad, y de un presupuesto que sugiere que esto no es un proyecto improvisado. La idea es aparentemente revivir esa magia que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, pero esta vez con la madurez y la experiencia que ambos actores han adquirido en estos años. Piénsenlo, Can ha seguido construyendo su carrera internacional, participando en producciones de gran calibre, y de Meth ha consolidado su estatus como una de las actrices más cotizadas de Turquía, demostrando una versatilidad increíble. La combinación de esa energía juvenil que recordamos con la profesionalidad y el talento pulido de ahora, promete ser explosiva. Pero aquí viene lo interesante y lo que más nos intriga, ¿qué hay detrás de esta reunión profesional? ¿Es puramente una estrategia de marketing brillante para capitalizar su popularidad pasada? ¿O quizás, solo quizás, hay un factor más personal involucrado? Las redes sociales ya están que arden con especulaciones. Podría ser que esta colaboración profesional sea una forma de sanar viejas heridas, de reencontrarse en un terreno seguro, el set de rodaje, para ver si la chispa sigue ahí.
Muchos de sus seguidores más románticos así lo esperan. Y sean honestos, a quien no le gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Esa conexión que transmitían era algo especial, algo que resonaba en el público. Tenemos que ser cautelosos, por supuesto. En el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y los proyectos profesionales son, ante todo, proyectos profesionales. Pero la historia de Khan y Demet siempre ha estado envuelta en un halo de misterio y romance, y es difícil separar por completo al actor de la persona, sobre todo cuando su química en pantalla fue tan palpable. La fecha de hoy, 7 de octubre de 2025, marca un punto de inflexión, un momento en el que la posibilidad de algo más que una simple colaboración profesional vuelve a estar sobre la mesa para miles de fans. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Si seguimos la línea de Erkencikus, podríamos esperar otra comedia romántica, llena de enredos, de momentos divertidos y, por supuesto, de declaraciones de amor apasionadas. Pero también podrían sorprendernos con un drama intenso, donde exploren facetas más profundas de sus personajes, o quizás algo completamente nuevo, un género que nos demuestre la evolución de ambos como artistas. La verdad es que cualquier cosa que hagan juntos será un éxito garantizado en términos de audiencia, pero la expectativa es aún mayor por la historia personal que los une. Los detalles específicos sobre la trama o el título del proyecto aún son escasos, pero lo que sí está claro es que la noticia ha caído como un rayo de sol en medio de una jornada cualquiera. Es esa clase de noticia que te saca una sonrisa, que te genera ilusión y te hace pensar en los momentos que compartimos viéndolos juntos por primera vez. Y esa es la magia del entretenimiento, ¿no creen? Nos permite soñar, nos permite emocionarnos, nos permite conectar con historias y con personas que nos inspiran. Para entender la magnitud de esta noticia, pensemos en la repercusión que tuvo Erkencikus. Fue un fenómeno global. Las redes sociales se inundaron de memes, de teorías de fans, de seguidores que vivían cada capítulo como si fuera propio. La química entre Khan y Demet fue el pilar fundamental de ese éxito. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementaban, crearon una conexión tan fuerte con el público que se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Y ahora, años después, con ambos consolidados individualmente, este regreso juntos, es un evento. Hemos estado leyendo algunos comentarios en las redes sociales y es fascinante ver la diversidad de opiniones y expectativas. Hay quienes están absolutamente eufóricos, celebrando este regreso como el mejor regalo que podrían recibir. Otros, más escépticos, esperan que la calidad del proyecto esté a la altura de las expectativas y que no sea solo un truco publicitario. Y luego están aquellos que, como nosotros, disfrutan del misterio, de la especulación y de la posibilidad de que esta colaboración profesional pueda reavivar algo más. Lo que sí es innegable es el poder que tienen Can Yaman y Demet Özdemir como dúo. Han logrado crear una marca, una asociación que resuena en el público de una manera muy particular. Y esta decisión de trabajar juntos de nuevo en este momento sugiere que hay una confianza mutua, una visión compartida y, probablemente, un entendimiento de lo que el público espera de ellos. Así que mientras esperamos a que se revelen más detalles sobre este misterioso proyecto que los une, les invito a reflexionar sobre el impacto de las celebridades en nuestras vidas. A veces una noticia sobre ellos puede alegrarnos el día, puede generarnos conversaciones, puede inspirarnos. Y en el caso de Khan y Demet, su historia personal, entrelazada con su éxito profesional, siempre ha sido de gran interés para sus seguidores. El 7 de octubre de 2025, sin duda, será recordado como el día en que las dos estrellas turcas más queridas volvieron a unir fuerzas. ¿Será un nuevo comienzo para ellos en el ámbito profesional? ¿Y quizás, solo quizás, en el personal? El tiempo lo dirá. Por ahora disfrutemos de la expectación, de la emoción y de la promesa de ver juntos en pantalla a dos artistas que juntos tienen una magia especial. La noticia es impactante, sí, pero también es emocionante, intrigante y llena de posibilidades. Y nosotros aquí estaremos para contarles cada detalle, cada novedad. En resumen, mis queridos seguidores, la gran noticia del 7 de octubre de 2025 es que Can Yaman y Demet Özdemir, el dúo que conquistó corazones en Erkencikus, están de vuelta juntos en un nuevo proyecto que promete ser espectacular. La expectación es máxima, las especulaciones sobre una posible reconciliación personal están a la orden del día, y la magia que desprenden juntos parece estar más viva que nunca. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo.
Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia tan emocionante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre este regreso? ¿Piensan que habrá algo más allá de lo profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y si han disfrutado de este contenido tanto como yo, por favor, regálenos un gran me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Khan y de Met, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.